Esta es la palabra de Dios. Salmo 19, versículos 7 al 9. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Buenos días. Si todavía son días. Espero que estén muy bien. Si de pronto tú ves que a tu lado hay un espacio vacío y puedes hacer el acto bondadoso de correrte a tu izquierda o a tu derecha, donde puedas concederle a alguien sentarse fácil en un asiento, te lo agradeceríamos inmensamente. Por aquí hay algunos, creo, adelante. Porque por allá hay otros también. Por aquí hay otros también. Hace 8 días iniciamos una serie de exposiciones bíblicas que titulamos El Dios de toda gracia. Y si recuerdas, te diste cuenta que no fue fácil escuchar la exposición bíblica de hace 8 días, porque era necesario escucharla y porque ella es clave para poder nosotros entender al Dios que nos llama a su Hijo Jesucristo, entender mejor quién es Él, poder entender la gracia de Dios. Y tal vez algunos de ustedes hace 8 días recuerdan algo muy simbólico que hubo en este lugar. ¿Alguien recuerda algo? Un ataúd. Uy, ¿quién trajo un ataúd acá, hombre? Bruto. Un ataúd, sí. Un ataúd, y el propósito del ataúd es que nunca olvidaras y que nunca olvides que la condición natural de los hombres nacidos en esta tierra, en este mundo, es de muerte espiritual. El hombre natural no puede tener una comunión con Dios o una relación con Dios simplemente porque lo quiso, porque se metió a un curso. Como Jesús le dijo a Nicodemo, para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Y sin el nuevo nacimiento, que como lo vimos hace 8 días, necesariamente tiene que ser una iniciativa de Dios, entonces nos quedamos como veíamos acá ese ataúd, sin vida. Pero fue un poco lúgubre, fue un poco difícil tal vez escuchar ese diagnóstico que la Escritura hace acerca de nosotros, de los seres humanos. Sin embargo, lo que dijimos es que en toda esta serie que arrancamos hace 8 días, vamos a tener el fuerte propósito, con el poder del Espíritu de Dios, de entender mejor al Dios de toda gracia. ¿Y por qué es que el Dios de toda gracia ha conmovido, ha hecho que los hombres lo amen, lo adoren de manera sincera, de manera transparente a nuestro Dios? Y bueno, pues sumado a lo que les acabo de decir de la condición del ser humano, nosotros vemos nuestro siglo, vemos este mundo y la verdad no vemos que las cosas son fáciles, nada fácil. Hace solo algunos años atravesamos por una pandemia, todavía sentimos los efectos de esa pandemia, aún de las vacunas que pretendían tratarnos ese virus. No solamente eso, guerras también, vemos por allá lejos y parece que la guerra no tiende como a solucionarse, sino
no sé, parece que a calentarse los ánimos de quienes están participando ahí. Escuchamos de terremotos, de calamidades, cosas tan complejas, hermanos, y uno piensa en ese panorama, en ese escenario, y uno piensa, tal vez es lo que ha ocurrido contigo y lo que le ha ocurrido a amigos y familiares tuyos. Ver las noticias y ver lo que ocurre es suficiente argumento para dudar de Dios, para sospechar de Él o simplemente para afirmar nuestra incredulidad y nuestro escepticismo. El hombre natural está en una condición en la que no puede tener comunión con Dios por sí mismo, tiene que nacer de nuevo. Y este mundo lleno de quebrantos recrudecen y avivan nuestra fuerza y nuestro ímpetu por no creer y por dudar. Qué cosa tan complicada. Qué cosa tan difícil, pero recuerden, el Dios de toda gracia está presente. Él sí es nuestra esperanza, y pues para que sigamos construyendo esa esperanza, por favor vayan al Evangelio de Juan, capítulo 6. Hace 8 días leímos Juan, capítulo 3, nos movemos un poquito más hacia adelante en el Evangelio, ahora vamos a ir al capítulo 6. Juan capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 22, por favor. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió: en verdad les digo que me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final.
porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Por eso los judíos murmuraban de Él, porque había dicho eso: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice: yo he descendido del cielo? Jesús les dijo: no murmuren entre sí. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Él ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos, por tanto, discutían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Entonces les dijo Jesús: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto los escandaliza? Pues ¿qué si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También decía: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Vamos a orar. Padre nuestro, aquí estamos delante de ti, necesitados de ti. Como lo hacemos siempre, Señor, te rogamos para que nos trates no según nuestra disposición, no nos trates según la justicia que vivimos esta semana, no nos trates según el deseo que tenemos hoy de estar acá. Trátanos según tu misericordia, según tu gracia, según tu poder. Si hoy, Señor, hay personas en este lugar que como le ocurre a los muertos, no responde a tu voz, no escucha tu voz, te rogamos, Señor, trae vida. Resucita, Señor. Levanta de entre los muertos a los hombres en este lugar, en este momento. Y déjanos conocerte a ti, precioso Señor.
Déjanos disfrutar la riqueza que hay en ti, no solo de una bonita religión, de una buena religión. Ayúdanos a conocerte y amarte, a conocer la vida. Eso te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión, como ustedes se dan cuenta, es una ocasión distinta a la que vimos en el capítulo 3, cuando Jesús está hablando con un ser humano, con un hombre, está hablando con Nicodemo. Ahora el auditorio de Jesús es una multitud. Lo que ha ocurrido un día antes de este evento que acabamos de leer, si tú abres tu Biblia y miras una partecita antes, te vas a dar cuenta que Jesús, ¿qué ha hecho? Jesús ha alimentado a 5,000 personas, 5,000 hombres realmente, sin contar las mujeres y los niños. Y ha multiplicado el alimento solamente teniendo pues unos cuantos pescaditos y unos cuantos panes. Toda la multitud, ese es el contexto. Toda esta multitud que ha comido está llena de emoción. Quieren hacer rey a Jesús, lo aclaman, solicitan su presencia. Es más, justamente así es como lo dice el texto. Pareciera que el éxito le ha llegado a Jesús. Los discípulos podían ver lo que está ocurriendo. Bien, por fin, ya el mundo va a empezar a enterarse la clase de Salvador que Dios nos ha enviado. O sea, ellos tampoco entendían en ese momento. Pero parece que llegó el éxito porque todo el mundo aclama a Jesús. Es más, las personas están diciendo, este es el profeta que realmente vendría al mundo. Ahora, extrañamente, muy raro, al otro día, o sea, lo que acabamos de leer en este momento, ocurre al otro día de que Jesús alimenta a 5,000 personas. Solamente un día después, todo se deshace. La multitud le muestra a Jesús sus condiciones para hacerle rey. Haznos de lo tuyo y danos pan y bueno, aquí y allá lo demás. Por su parte, el Señor Jesucristo les muestra lo que realmente ellos buscan al seguirlo. Ellos buscan es llenar sus estómagos con pan. Dios, dice el Señor Jesucristo, les está enviando la provisión que más necesitan. Ellos necesitan ver cuál es la provisión que más necesitan. No es el maná que Moisés vio y les dio a los israelitas cuando estaban en el desierto. Ellos necesitan es el pan del cielo, el enviado de Dios para que todos los que coman de él, crean en él, confíen en él, tengan vida eterna. Y nos parece muy extraño y muy tremendo lo que Juan relata aquí. Porque miren, de un día para otro se pasa de aclamar a Jesús a murmurar de él. Se pasa de creer en Jesús a poner en duda su procedencia. De querer seguirlo por tierra y por mar, porque así es como ustedes lo pueden ver en el texto. Ellos se desplazan a dónde hay que ir con tal de seguir a Jesús. Pasan de querer seguirlo por donde sea a abandonarlo rápidamente. El rechazo de Jesús es la nota que se destaca en el pasaje que acabamos de leer. Y como que tan duro eso, ¿cierto? Que tan difícil que los hombres seamos así. Sin embargo, y eso es lo hermoso de este texto, sin embargo, en medio de la incredulidad de muchos, en medio del rechazo de la vida, en medio de la provisión que Dios le está dando a este mundo y la abandonan y la dejan, en medio de ese rechazo aparece la maravilla de que algunos hombres veían.
de que algunos hombres creían, de que algunos hombres venían a Jesús. Y lo difícil inicialmente de escuchar es que la razón de esto era un privilegio misteriosamente otorgado. ¿Qué es lo que se dice? Dios, el Padre, les había concedido ir a Jesús. Es el versículo 65. También dice, el Padre mismo los lleva a Jesús. Dice el versículo 44. Nuevamente, por favor, leamos los versículos 36 al 39 para que veamos cómo es que lo expresa el Señor de manera hermosa. Versículos 36 y 39. Ay, Señor, ayúdanos mientras leemos una vez más tu palabra. Dice, pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Quédate ahí, por favor, unos segundos en esa idea. Bueno, que el Señor siga dándonos gracia para profundizar un poquito más en esto. Ustedes ven en los versículos 44 y versículo 65, Jesús le está diciendo a la multitud algo muy parecido a lo que ya le había dicho a Nicodemo. En capítulo 3 le dijo a Nicodemo, Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bien, ¿estamos bien ahí? Bueno, para disfrutar de Dios, como lo decíamos hace 8 días, para disfrutar del reino de Dios, para tener comunión con Él, a Nicodemo debía ocurrirle algo que él mismo no puede hacer. Él mismo lo expresa. ¿Es que acaso un hombre puede volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Obviamente no puede hacer eso. Se le pide algo que él no puede, no tiene la facultad, el poder para hacer. Ahora, Jesús le está diciendo a la multitud, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Una vez más aquí, hermanos y amigos, aparece la verdad tan difícil que el hombre moderno no quiere escuchar, no quiere aceptar, por supuesto, no solo el hombre moderno, el hombre en general. Desde que empezamos a poblar la tierra con nuestros primeros padres, no queremos escuchar que nosotros no podemos naturalmente sostener una relación con Dios, tener comunión con Dios, orar a Dios, si algo no ocurre primero que nosotros no podemos hacer. Es difícil escucharlo, sé que es verdad, pero aquí aparece la maravilla de la gracia del Dios Trino. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Dios mismo
es quien concede, otorga a los hombres el privilegio de comer el pan del cielo, el privilegio de conocer la vida, y que hallando la vida en Él puedan ahora tener comunión, pueden tener relación, ser llevados a Jesucristo, y al ser llevados a Jesucristo heredar todo lo que se nos da en Él. Miren, en este texto que acabamos de leer, nosotros vemos una multitud que está completamente clara en que no necesita a Jesús. Voluntariamente deciden alejarse de Él porque sus palabras son insoportables, son muy difíciles de asimilar, porque parece que este hombre no está respondiendo a la solicitud que queremos, que necesitamos de nuestro rey. Este hombre no coincide con lo que queremos. Una multitud que voluntariamente se opone al Señor, está convencida de no necesitarlo. Pero también vemos a Jesús lleno de compasión con la multitud, alimentándolos, enseñándoles qué es lo que ellos necesitan para hallar la vida, al Hijo de Dios, al pan que descendió del cielo. Porque así es, la multitud necesita a Jesús. Y ahí está Jesús haciendo milagros, haciendo maravillas. Ahí está Jesús hablando cosas que son espectaculares. Y aunque Jesús hubiera continuado hablando cosas espectaculares, y aunque Jesús hubiera continuado haciendo milagros extraordinarios, los seres humanos continuarían respondiendo de la misma manera. ¿Por qué? Porque para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Porque para poder acercarse a Jesús debe concedérsele como un don de el Padre. Es decir, la incredulidad, el escepticismo, lo que sea que en nosotros abunda y borbolla, Dios, el Padre, en su misericordia, le otorga a unos la gracia de no permanecer inmóviles. El Padre le concede a unos el milagro de ver el reino de Dios, de ir a Jesucristo y entender lo que se recibe en Él y la urgencia de su obra por nosotros y por este mundo. El Padre mismo interrumpe la incredulidad, interrumpe la falta de fe, interrumpe la desconfianza de Dios y la sospecha de Él. Él mismo interrumpe eso y conduce a unos hombres hacia el Salvador que tanto necesitan. Yo creo que ahora es posible que estés lleno de preguntas, interrogantes, sospechas hacia Dios, por esto que se está diciendo acá. Extrañamente entre nosotros los seres humanos ocurre que siempre Dios es el primero en ser sospechoso. No logramos ver inicialmente la maravilla de lo que esto significa, sino la sombra de duda que colocamos ahí. Entonces surgen preguntas e inquietudes. Entonces, bueno, por lo menos respondamos algunas inquietudes que quizá pueden estar surgiendo ahí donde tú estás. La primera, si las personas no pueden nacer de nuevo, si las personas no pueden ir a Cristo naturalmente, entonces ¿por qué se les va a juzgar? Sí, Señor, ¿cierto?
¿Por qué? Bueno, pues eso requiere una explicación, espero que sea sencilla, pero que aclare un poco cómo la Biblia describe la situación de los hombres. Hermanos, es muy distinto no poder y querer a no poder y no querer. Es muy diferente. ¿Cómo así? Imaginen un niño tierno, es porque Belén Sofía está demasiado pequeñita para decir sí papá dame ese dulce, pero si no la colocaríamos como ejemplo. Un niño, una niña pequeño, tierno, hermoso, y está viendo al otro lado un dulce, el dulce más espectacular, el que más le encanta, mejor dicho, este mundo no ha producido nada mejor que ese dulce. Y lo desea, lo quiere, lo anhela. Pero entre el niño y el dulce hay un vidrio de un espesor más o menos de 100 centímetros. ¿Es complicadito? Ok. Entonces el niño golpea y el niño hace... Miren hermanos, el niño quiere o no quiere el dulce, ¿cierto? El niño puede comer el dulce. Muy bien. ¿Cómo les parece que eso es lo que tú piensas, que tú crees acerca de Dios? Y eso es lo que nosotros pensamos que los seres humanos sienten y viven con relación a Dios. No pueden, pero quieren. Qué pesar, porque se les obliga a ver lo que aman y lo que desearían, pero se les coloca un muro tan grueso como ese. No es así. La Biblia, más bien, la descripción que hace del ser humano es ese mismo niño viendo un dulce al otro lado. El niño mira el vidrio y pues efectivamente él no puede agarrar ese vidrio, pero ¿cómo les parece? Tampoco quiere ese dulce, que no quiero. Sí, no, qué cosa tan difícil, esto es imposible, pero es que no quiero, no me interesa. Esa es la descripción que las escrituras hacen del ser humano. Espero, si de pronto necesitas entender un poquito mejor, porque te invito a que escuches la exposición bíblica de hace 8 días. Porque los muertos no responden, porque los muertos no oran, porque los muertos, bueno, en fin, ahí te vas a dar cuenta. La condición del ser humano es no puedo, porque hay una verdadera imposibilidad. Entre los hombres y Dios hay un verdadero abismo, pero es que finalmente a mí no me interesa cruzar ese abismo. Espero que eso ayude un poquito a resolver esa duda, esa inquietud que tal vez pudiera surgir. Otra pregunta más y mucho más importante de resolver en esta tarde es la siguiente: ¿por qué Dios les concede a algunos el privilegio de ir a Jesús? Una pregunta más dura: ¿por qué me escogió a mí para conocer la vida? Tal vez yo tenía mayor disposición, tenía mayor amor, tenía mayor bondad en el fondo, o sea, aparte de lo que la gente ve, no, yo en el fondo soy buen tipo. Quizá yo tenía más capacidad que los demás. Eso es lo que creemos, yo sé que sí, pero no es así. Como esta pregunta es muy importante, entonces vamos por favor a resolver nuevamente, brincando como hicimos hace 8 días, del Evangelio de Juan al libro de Romanos. Una vez más vamos a Romanos capítulo 8.
Vamos a leer desde el versículo 26 hasta el final. Romanos capítulo 8, versículo 26, y dice lo siguiente: de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. No sé si sabías, pero mayoritariamente en la historia de la iglesia, este capítulo 8 de Romanos se ha considerado como el capítulo más hermoso de toda la Biblia. Para que lo memoricemos. ¿Qué es lo que está diciendo Romanos capítulo 8? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, hermanos? Es que nuestra victoria y nuestro triunfo sobre todo lo que podría oponerse a los hijos de Dios es total. Hace 8 días dijimos que la necesidad de la gracia es absoluta. ¿Por qué? Porque el hombre no puede responder naturalmente a la búsqueda de Dios, al deseo de Dios. La necesidad de que Dios intervenga, la necesidad de que Dios tome la iniciativa de hacer algo por nosotros los seres humanos es total. Aquí este texto está diciendo que la victoria del que ha nacido de Dios, la victoria de la iglesia es total. Pero ¿qué ha pasado entre lo uno y lo otro? Estamos en absoluta fragilidad y aquí Pablo dice que quienes ya han nacido de nuevo son victoriosos con relación a todo lo que podría llegar a aplastarles la vida. ¿Cómo pasa uno de un lugar a otro? Evidentemente no es por la tenacidad de nadie. No es porque son muy capaces, porque fueron muy buenos, muy nobles. Es más, miren cómo inicia el pasaje que leímos, mostrando que la debilidad de los seres humanos, la debilidad de los cristianos. Aquí no está hablando de los hombres naturales, de los hombres sin Cristo. Aquí está hablando de creyentes, hombres y mujeres que ya han nacido de Dios. Y dice que esos hombres y mujeres no saben qué. ¿No saben qué? No saben orar como conviene. Y nosotros, qué oración la que me pegué en este, ¿cierto? Uy, hermano, nosotros no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu de Dios
intercede por nosotros con gemidos indecibles, y Dios, que conoce lo íntimo del Espíritu, entonces entiende lo que estamos tratando de decir, ¿sí? ¿Cómo es que es la cosa? O sea, hermanos, la maravilla que Pablo está diciendo acá, que somos victoriosos completamente, no es porque nosotros somos muy fuertes, muy sobraditos, muy buenos, muy capaces. ¿Qué es lo que ha ocurrido, hermanos? ¿Qué es lo que ha pasado? Pablo aquí, en el capítulo 8, menciona algunas realidades y algunos poderes que existen en este mundo que literalmente nos podrían aplastar. Por ejemplo, les digo algo. ¿Quién de ustedes se siente lo suficientemente capaz, fuerte, competente en su propia humanidad para ver que un hijo suyo fallezca de una manera dramática? Y tú, a pesar de eso, ¡vas para adelante! ¿Ustedes no creen que la tribulación o la angustia nos podría ocasionar dudas o simplemente abandono de la fe como la multitud acá? No. El hambre, la persecución. ¿Pero por qué estás permitiendo que seamos perseguidos si nosotros somos los hijos del rey? Sí, lo son. Pero está bien. ¿Quién no ve su alacena vacía y empieza a levantar preguntas acerca de Dios y de lo que yo soy? Y bueno, ¿quién, hermanos, no? Y Pablo, aún mencionando todas estas cosas, dice: victorioso, 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 victorioso. Victorioso, 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 victorioso. ¿Cómo? Si nosotros sabemos quiénes somos. Nosotros sabemos, hermanos, que somos torpes para perseverar en la fe, que nosotros somos inconstantes, que lo que más caracteriza nuestras vidas no es precisamente la piedad y la devoción y la oración y la lectura de la Escritura y la piedad en todos sentidos. Nosotros, hermanos, nos enreda la vida cualquier cosa. Si nosotros somos tan frágiles y hay fuerzas que podrían aplastarnos, pero ya hemos vencido sobre esas cosas, ¿qué es lo que pasó? Versículo 29 y 30 de Romanos. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros, Señor? ¿Por qué insistes en hacernos el bien? ¿Por qué interrumpiste nuestra carrera hacia la destrucción? ¿Por qué sedujiste nuestro corazón para que fuéramos a tu Hijo, para que lo amáramos a Él, para que conociéramos el valor incalculable del Hijo de Dios? ¿Por qué Dios hace eso con personas que están muertas, que nos rebelamos contra Él, que no nos interesa a Él? ¿Por qué Dios hace estas cosas? Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un ser humano que está muerto y de un momento a otro empieza a ver a Jesús?
empieza a amar al Hijo de Dios. ¿Qué es? Dios conoció. Porque a los que antes conoció. ¿Cómo así que a los que antes conoció? Es que Dios no conoce a todo el mundo. ¿Acaso Él solamente conoce a algunos porque su capacidad no le da para conocer a todos? ¿Cierto? No. Dios es omnisciente. Eso no es lo que está diciendo este texto. Dios conoce a todos los hombres. Pero este texto lo que está diciendo, esa palabrita conoció, lo que está diciendo, así como en muchos pasajes de la Escritura muestra, cuando habla de conocer, cuando habla de que y Dios conoció, lo que está diciendo es que hay un saber, un conocimiento especial de Dios sobre la vida de esa persona. Otras formas de entender eso es Dios lo amó. Cuando la Biblia habla de que Adán conoció a Eva, no está diciendo que se le presentó, mucho gusto, ¿cómo estás? Mi nombre es Adán. Lo que la Biblia está diciendo es que él tuvo relaciones sexuales con Eva, pero no solo eso, él tuvo un conocimiento especial, próximo y cercano de Eva. Aquí Pablo está diciendo que a los que antes conoció, esos que son el objeto del amor misericordioso, selectivo de Dios, para que no sigan como todo el mundo, para que no caminen los caminos de este mundo, para que cuestionen su mundo y su propio corazón. Dios interrumpe, como este texto nos muestra, el camino de algunos que Él soberanamente ha escogido y los amó. Y los amó con un amor eterno, dicen otros textos. Pero Dios conoció a esos hombres, a esas mujeres, y les dio el don de recibir la vida. De que lo peor que puede haber en este mundo no se los va a quitar. A pesar de su inmensa fragilidad, Él haría lo necesario. Él cumpliría las demandas necesarias para que ellos sean amados de Dios y nadie cambie esa condición. Hermanos, porque esto es tan precioso, porque esto es tan hermoso, tan incalculable en valor. Solamente vamos a hablar una cosita sencilla. ¿Qué es lo que yo he visto en mi propia vida y qué es lo que he visto en mis años de servir al Señor? ¿Qué es lo que yo he visto en la iglesia especialmente? Que nosotros somos un manojo de temor, un manojo de inseguridad. ¿Por qué? Porque tú sabes quién eres tú. Tú sabes quién eres tú. Obvio, aquí tenemos cosas chéveres y gracias al Espíritu de Dios está renovando nuestro carácter, nuestra vida, pero nosotros somos complicados, hermanos. Nosotros conocemos quiénes somos acá. Y cuando yo no soy consciente de que la gracia de Dios sobre mi vida ha sido completamente soberana para darme vida eterna, yo estoy moviéndome siempre en la inseguridad y en el temor. ¿Por qué? Porque yo sé en el fondo del corazón que yo no puedo vivir nunca a la altura de las expectativas y las demandas del Señor. Pero cuando yo recuerdo que yo estoy muerto, estuve muerto en mis delitos y pecados, allá estaba yo. Y este Dios de las Escrituras, que es Dios soberano, que es el único que puede salvar, viene y me dice: tú no vas a caminar por donde todos caminan, y tú serás receptor de mi gracia y de mi amor, e irás a mi Hijo y lo conocerás
y lo amarás, y en Él tú recibirás todo lo que yo quiero darte. Y mi comunión contigo, mi relación contigo no dependerá de tu torpeza y tu fragilidad. ¿Por qué? Porque Dios nos amó, nos conoció desde antes de fundar este mundo, dice el apóstol Pablo. Él, Dios, el Dios soberano de toda gracia, nos vio como todo el género humano, torpe y rebelde, pero dijo, ese muchacho va a tener un destino distinto y nadie lo arrebatará de mi mano. ¿Qué esperanza tendríamos los hombres de tener vida eterna si dependiera de nosotros? Nada. Nosotros tenemos muchas expectativas de que le predicamos el evangelio a nuestros amigos y que no sea Dios el que diga sí o no, porque no, grave, pero si es mi amigo si de pronto dice que sí, ay hermano, estamos cieguitos. La esperanza de este mundo es el Señor, y la esperanza que hoy tenemos para que lo mejor nos venga a la vida es por la gracia de Dios, y si no, no puede ser de ninguna otra forma. No puede ser de otra forma, pero sí es porque Él es un Dios rico en misericordias, el Dios de toda gracia. Tú tienes una esperanza irrevocable. Tú, hermana y hermano, no le vas a quedar grande al Señor. Él te llevará hasta el fin. Qué bueno que es así. Y aquí si hay personas que tal vez estás preguntando, uy no, pero yo no conozco a Jesús, entonces no conozco a Jesús, tal vez es porque, claro, el Padre no me ha llevado al Hijo. Tal vez has pensado que eres cristiano y ahora estás diciendo, no, seguramente yo no fui conocido por Dios y amado por Él. Yo te quiero decir algo. Cuando las Escrituras nos dan como esos, no sé cómo decirlo. Gracias. Así. Y nos presenta algo, una verdad que es tan trascendente como esta, que no se reduce a los términos de nuestra historia, del espacio y del tiempo, sino que nos dan un chispazo así para la eternidad. Ese chispazo no nos debe desestimular ni desanimar de lo que el Hijo de Dios le dijo a la multitud. Yo soy el pan del cielo que mi Padre le da a este mundo. Todo el que de mí coma no tendrá hambre jamás. Esa es la invitación que quiero hacerte a ti, que no tienes vida y que no amas a Jesús. Ruégale al Dios soberano, el que sí tiene el poder, el que sí tiene la capacidad, el que no depende de ti, para que haga maravillas como las hace entre su pueblo. Ahí está un poquitico del Dios de toda gracia. Oramos al Señor. Señor, realmente es tan difícil para nosotros dejar de estar en el centro. Es tan difícil imaginar que el ser humano no está en toda la mitad. Es tan difícil imaginar que el hombre no tiene una capacidad tan aparentemente natural como es tener una comunión contigo. Y nos cuesta no vernos en el centro, Señor. Y la verdad, de paso, es difícil verte a ti tan libre.
Es difícil entender que tú no eres el Dios de aquel panteón ni de los ídolos que los hombres levantan. Tú no eres alguien obligado por los hombres a quien podamos exigir cosas. Tú eres el Dios libre, completamente libre y soberano. Y en esa eterna y preciosa condición de tu carácter, Señor, volvemos nuestros ojos a ti. Nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Nadie puede, pero tú sí puedes. Nadie puede ir a Jesús, pero Padre, tú sí puedes llevar a los hombres a Jesús. Tú eres libre completamente. Y te adoramos en esta tarde, porque tu libertad, tu gracia soberana nos ha traído la vida, Señor. Es que yo estoy seguro, a mí me pueden pasar cosas muy difíciles en los próximos años, pero mi vida está completamente segura ya. Tú la has asegurado en tu Hijo Jesucristo, mi Salvador. Y por la seguridad que nos das y que quieres que atesoremos, Señor, te adoramos y te agradecemos. Padre, que hoy, Señor, entre nosotros los hombres puedan ir a Jesús. Padre, llévalos. Espíritu de Dios, da vida, nuevos nacimientos. Y que los hombres, Señor, y esta iglesia local quedemos cada día más asombrados por tu sublime gracia. La gracia que es tan estremecedora, pero tan necesaria. Amigos y hermanos, todos los que quieran adorar a un rey, pónganse de pie. Es a un rey a quien vamos a adorar. Adoremos a aquel que nosotros hemos aprendido a amar, porque Él nos amó primero.